Sin más, voy a dar paso a don Emilio Nieto Gallego, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Prevención de Riesgos Laborales y MBA por el IE Business School. Es presidente del Clúster de Hidrógeno Regional de Castilla-La Mancha y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Hidrógeno. Tiene mucha experiencia, más de 25 años en temas de I+D+I y ha trabajado en diferentes empresas dentro de los marcos de I+D+I, Morgan Madrock, Grupo Tolsa, director de Desarrollo y Negocio Técnicas Reunidas, director de la industria en CIEMAT. Forma parte del profesorado actualmente del Máster de Expertos en Financiación, que cada año imparte la Universidad Politécnica de Madrid, evaluador de la Comisión Europea, es coautor de 2 patentes y más de 20 artículos científicos y desde el 2017 es el director del Centro Nacional de Hidrógeno, apoyando y potenciando la investigación y el desarrollo de este combustible. Sin más, voy a dar paso a su ponencia, Tecnología del hidrógeno y su cadena de valor. Gracias, Emilio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Orlando, y lo primero, agradecer a los organizadores, tanto a la Junta como a Tresca, como al ente de la energía regional, por la invitación que me hacéis para poder compartir estos 20 minutos que voy a intentar, Orlando, eso sí te pido, porque yo cuando me pongo a hablar me pasa un poco como a todos, ¿no? Que nos alargamos innecesariamente y lo que no me gustaría es pisar un poco el tiempo de los demás. Bueno, unas pinceladas rápidas de qué es el Centro Nacional de Hidrógeno. Bueno, nosotros lo que somos es un consorcio público de I+D. Como veis ahí, pues iniciamos nuestra andadura en el año 2007. Tenemos el 50% que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y el otro 50% de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dado que nosotros estamos en Puerto Llano, como podéis ver más adelante, ¿no? Lo que hacemos es hidrógeno y pilas de combustible. Somos aproximadamente, ahora creo que hoy somos 50 personas, acaba de entrar otra nueva incorporación y lo que hacemos es cubrir un poco todo lo que de alguna manera es esa economía del hidrógeno, esa cadena de valor completa, tanto del hidrógeno como de las pilas, que veréis un poquito más adelante. Cuando decimos que cubrimos toda la cadena de valor, lo que nos referimos es a que podemos movernos en todos los TRLs, los famosos índices de madurez tecnológica que ha definido la Comisión, y hacer investigaciones tanto básicas como ser capaces de poder avanzar en ese escalado y en ese desarrollo de esos bancos de ensayo o esos bancos de experimentación, para que luego nos permita poder realmente hacer esas validaciones y demostraciones en entorno real y en entorno industrial. Y ahí podéis ver un poco pues, que siendo administración, evidentemente no podía ser de otra manera, dependemos también mucho de lo que puede ser la financiación, y aquí tenemos proyectos tanto de financiación pública como de financiación privada, ¿no? Y ahí veis, bueno, pues que aproximadamente desde que se creó el centro, pues estamos ahora ya mismo en torno a 45 o 46 proyectos que se han desarrollado en el centro. Aquí podéis ver lo que me refería antes con cubrir toda la cadena de valor. Producción de hidrógeno, tocamos todos los palos, pero evidentemente estamos más volcados y más centrados en lo que puede ser todos los procesos fundamentalmente de electrólisis, que es lo que te permite llegar a ese famoso hidrógeno verde, el anhelado hidrógeno verde que estamos buscando todos. Una vez que lo tenemos fabricado, cómo almacenarlo, tanto a presión como en estado líquido, como con determinados compuestos o vectores energéticos que ahora se han puesto muy de moda, que avanzaremos un poquito más adelante. Una vez que ya lo tenemos almacenado, cómo somos capaces de volver hacia atrás, es decir, hacer los proyectos Power to X, que se llaman, es decir, a través de las pilas de combustible, tanto poliméricas como de óxido sólido, ser capaz de volver otra vez cuando se necesita revertir ese hidrógeno en energía. Y luego aplicarlo en las dos ramas o en las dos aplicaciones, como pueden ser los sistemas estacionarios como en sistemas de movilidad. Y los dos extremos, que no por estar en el extremo son menos importantes, que es la parte de normativa, seguridad, definición de normas, validaciones y certificaciones, y en la otra parte, pues los famosos cross-cutting, ¿no? que en inglés se dice muy, muy fácil, y luego cuando hay que traducirlo al español, pues es una especie de cajón desastre en el cual entra pues un poco todas las encuestas, las percepciones sociales, formación, difusión, explotación, análisis de viabilidad, etcétera, etcétera.
¿Esto cómo lo hacemos? Pues como veis, con 13 laboratorios y 5 instalaciones auxiliares de apoyo. Cada uno de los laboratorios está definido para cubrir esas líneas estratégicas que os he comentado antes, y aquí podéis ver de las instalaciones auxiliares, pues en la parte de arriba una planta fotovoltaica de 100 kilovatios, abajo tenéis el edificio demostrador eficientemente. Abajo tenéis la hidrogenera, es una hidrogenera que ahora mismo tenemos ese punto de recarga de 350 bar, y en 5 o 6 meses esperamos ya poder tener la otra hidrogenera, que va a ser una hidrogenera portable con las dos presiones de trabajo, la de 350 para vehículos pesados y 700 bar para los vehículos utilitarios. Y abajo podéis ver pues el coche, el Hyundai X35 que tenemos en el centro, pues para poder demostrar y validar un poco pues que al final es una realidad, ¿no? Que realmente no estamos hablando de cosas que no están ya aplicándose en el mercado. Y luego después veis pues distintos equipos en lo que es el taller mecánico, que nos da una gran capacidad para poder desarrollar todas esas innovaciones directamente nosotros, ¿no? Entrando ya en lo que es el tema del hidrógeno, bueno, pues el hidrógeno, y ya lo han mencionado anteriormente los dos ponentes, tanto el representante de la Junta como de la Comisión, pues realmente por desgracia no se encuentra en la naturaleza, hay que fabricarlo, pero sí que nos permite el utilizarlo para poder llegar a esa famosa descarbonización, ¿no? O dar una solución, que sería la otra segunda línea, para todas aquellas aplicaciones en donde la electrificación o no es muy posible, o es inviable o es muy costosa, ¿no? Y entonces el hidrógeno pues aparece como ese vector energético que te permite poder llegar a cubrir esas aplicaciones, ¿no? Aquí en esta transparencia, a pesar de que hay más colores y han salido pues otra serie de colores como el rosáceo, se viene de nuclear, etcétera, al final son esos tres los que casi todo el mundo menciona y conoce, ¿no? Que es el hidrógeno negro o marrón, en función de que venga de fuente fósil, o bien de carbono o bien de gas natural. Cuando a esos procesos le incorporamos esa retención de CO2 o ese atrapamiento de CO2, pasamos a ese hidrógeno azul. Y el hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que es un poco el hidrógeno que es el objetivo de todos y al que deberíamos de ir para ser capaces de poder cumplir esos objetivos tan retadores que se han marcado, ¿no? Y ahí abajo, bueno, pues veis un poco esa distribución de todas las distintas fuentes a partir de las cuales se puede conseguir ese hidrógeno, y las distintas aplicaciones, que son las que luego a lo largo de la presentación intentaré poneros ejemplos reales, ¿no? Como os decía, el hidrógeno hay que fabricarlo, no es el elemento más abundante en la naturaleza, pero no se encuentra libre y por lo tanto tienes que fabricarlo. Y las características que tiene es que por unidad de masa es el que más densidad energética te proporciona, pero al ser el más pequeño, pues por contra está penalizado en cuanto a unidad de volumen, y esa es la razón por la que se están intentando buscar distintas sistemáticas a nivel de aumentar la presión o incluso barajar hidrógeno líquido, o los nuevos vectores energéticos que han ido surgiendo últimamente, ¿no? En el mundo, aquí lo tenéis, que lo he cogido de la fuente del DOE del año pasado, ahora probablemente sea un poquito más alta, debe de estar ya cerca de los 70 millones de toneladas métricas de hidrógeno que se fabrican anualmente, y realmente más del 80% de la fabricación, casi el 90%, pues se dedica o bien a la producción de amonio y fertilizantes, o bien al sector petroquímico, ¿no? Pero luego, bueno, pues veis que efectivamente, y sobre todo últimamente, están surgiendo otras aplicaciones en las cuales el hidrógeno se utiliza como materia prima, como puede ser, por ejemplo, la última que ha surgido, que es la sustitución o la utilización del hidrógeno como materia prima sustituta del coque como agente reductor en el sector metalúrgico, ¿no? En cuanto a procesos, aquí os he intentado presentar un esquema en la que, a partir de fuentes que no son renovables, combinando bien la energía eléctrica o térmica con el agua y con distintos procesos tecnológicos que veis ahí abajo, a través de reformado, gasificación, electrólisis o los ciclos termoquímicos, pues se puede llegar a obtener ese hidrógeno, como decíamos antes, o negro si viene de carbón, o marrón si viene de gas, ¿no? Los procesos o las tecnologías que te permiten utilizar o obtener ese hidrógeno verde o hidrógeno renovable, pues este es un poco el esquema simplificado
siguiendo lo mismo que os he mencionado anteriormente, ¿no? Utilizando las distintas fuentes renovables, combinando la fuente de energía tanto eléctrica como térmica y con las distintas tecnologías que ya os mencionaba antes, electrólisis de agua, termólisis o fotólisis, o incluso la parte más de procesos biológicos de reformado, gasificación o incluso fermentación, ¿no? Para poder llegar a obtener este hidrógeno. El proceso fundamental, que es el que más desarrollado está, es el de la electrólisis del agua, que aquí tenéis un esquema que no deja de ser, pues a partir de una fuente de electricidad consigues la ruptura de la molécula de agua a través de unas reacciones electroquímicas y es un proceso que se dice libre de emisiones precisamente porque no existe ningún compuesto que tenga carbono y por lo tanto no hay ninguna emisión, ¿no? Y para daros unos datos de por dónde se están moviendo un poco los números del hidrógeno, bueno, pues para poder obtener 1 kilo de hidrógeno necesitamos 57 kilovatios hora de electricidad y 10 litros de agua, ¿no? Y con ese kilo de hidrógeno actualmente contiene alrededor de 33,3 kilovatios hora de energía, y esto equivale, ahora mismo debemos de estar en torno a los 120-130 kilómetros en un vehículo, o incluso pues estar durante más de un día con una bombilla de 60 o 100 kilovatios encendida de forma continua, ¿no? Para posicionar, digamos, un poco por dónde nos estamos moviendo. Y este esquema que os presento ahora, perdón, es el esquema simplificado de lo que significa esta utilización del hidrógeno como vector energético. Es un informe que lo tenéis ahí referenciado, de septiembre del 2018, de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y ahí podéis ver un poco pues, a qué se refiere con la utilización de ese hidrógeno como vector energético, ¿no? A partir de renovables y con un proceso de electrólisis soy capaz de producir hidrógeno que luego aplico en las distintas aplicaciones, bien en construcción, en industria o incluso en transporte. Este hidrógeno, aparte de lo que puedes producir por la electrólisis, puede venir importado, puede venir a través del subproducto en algunos procesos industriales o incluso a través de la generación a partir de biomasa. Este hidrógeno se almacenará, y ahí tenéis en el esquema que fundamentalmente lo más eficiente son las cavernas salinas, o bien es un hidrógeno que a través de las pilas de combustible volvemos otra vez a revertir en electricidad, ¿no? Y tenéis ahí en rojo pues las dos nuevas aplicaciones que veremos más adelante el por qué son tan importantes. Una es una vez que tengo el hidrógeno, cómo soy capaz de conectar esa red eléctrica o esa conexión que me da ese hidrógeno con la red de gas, ¿no? A través de las distintas mezclas, y eso la Comisión Europea está trabajando ahora en definir ese valor intermedio de mezcla, ¿no? Aquí en España tenemos definido por ley en la normativa un 5%, pero hay países tipo Alemania pues, que están trabajando en torno al 12-13%, y con ensayos en donde ya se ha demostrado que entre un 20 y un 30% se puede inyectar teniendo precaución y sin ningún problema de seguridad, ¿no? Y luego el otro tema que se pone ahí en la metanación, que es la gran capacidad que tiene ese hidrógeno de atrapar ese CO2 y poder convertirlo en metano directamente, ¿no? Si nos fijamos en todo esto que os he contado, en dónde realmente tiene algo que decir el hidrógeno, en dónde están surgiendo aplicaciones que ya son una realidad a nivel mundial. Bueno, pues la primera es la gestionabilidad de las energías renovables, es decir, el ser capaz de optimizar esas inversiones renovables que en todos los países se están haciendo de forma que estén generando continuamente, que estén desacopladas de lo que puede ser la ley de la oferta y la demanda, y que realmente generen, aunque no haya un consumo, y es ahí en donde el hidrógeno pues, sirve como almacenamiento de esa cantidad de energía generada para luego revertir, como veis en el esquema, con una pila de combustible otra vez cuando haya un aumento de demanda o una necesidad. Y esto es una realidad en Alemania. Aquí tenéis una planta que Siemens ha construido a través de un parque fotovoltaico que veis en la foto de arriba de 10 megavatios y un electrolizador de 6 megavatios, pues consigue producir, almacenar y purificar, que veis ahí un poco los esquemas del proceso, este hidrógeno para dos aplicaciones. Por un lado, la zona de recarga de los trales de hidrógeno que los meten en botellas a 200 bares, que son los camiones que vemos circulando por España de Air Liquide o de cualquier otro fabricante, o inyectar este hidrógeno a la red, como hemos visto antes, como una de las aplicaciones. Esto es una planta que lleva ya más de 3 años funcionando y realmente esto está conseguido. Lo que sí que tenemos que conseguir todos
lógicamente es, como se mencionaba antes, pues reducir esos costes, ¿no? Aumentar esas economías de escala y ser capaz de intentar en el 2030, que es lo que está definido, y yo sinceramente creo que va a ser un poco antes, el ser capaz de reducir y hacer mucho más competitivo este hidrógeno verde en comparación con el hidrógeno que viene de combustibles fósiles. Otra aplicación bastante desconocida aquí, pero que se está utilizando muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, es intentar de alguna manera amortiguar todos los problemas que puede haber en la red, todas las subidas y bajadas de tensión, que lo único que consiguen es intentar reducir el tiempo y estropear más los equipos. Bueno, pues los electrolizadores se utilizan para hacer que esas frecuencias se puedan regular de forma que se aumenta muchísimo el tiempo de trabajo de esos equipos y se reduce muchísimo el gasto de mantenimiento, ¿no? Y aquí podéis ver esta foto en Ontario, que fue Hydrogenis el que montó este electrolizador. Otro de los proyectos es la inyección a red. Aquí es lo que os comentaba antes. En España veis ahí que tenemos alrededor del 5% y bueno, pues es verdad que la Comisión Europea está trabajando en intentar definir ese valor intermedio para todos los países y bueno, hay algunos que pueden ir un poco más alto y otros menos y es fundamental el ser capaz de poder utilizar esas infraestructuras, sobre todo en España, de redes de gas para poder seguir transportando este hidrógeno y poder hacer más eficiente esta producción, ¿no? Los otros proyectos que os voy a comentar, el Power to Gas, bueno, como os comentaba antes, es la forma que tenemos de conectar la red eléctrica con la red de gas, ¿no? y hacer que sea un círculo en función de lo que interese. Por un lado, a través de las renovables y con ese proceso de electrólisis sacamos ese hidrógeno que junto con este syngas o biogás que viene del tratamiento de los residuos, lo meteríamos en un reactor de metanación y sacaríamos ese metano, como vimos antes, y ya directamente se inyecta a la red de gas y en el momento en el que tengamos esa necesidad de combustible o de energía, poder volver otra vez a través de los motores de cogeneración o turbinas, revertirlo otra vez en electricidad, ¿no? Y esto, pues un proyecto que tuvimos la suerte de participar nosotros y que lideró Nagas en Jerez, en una depuradora, pues se fue capaz de desarrollar un sistema de 15 kilovatios en el cual se generaba a partir de residuos este syngas y este biogás o syngas se mezclaba con este hidrógeno en un reactor de metanación y eras capaz de producir este metano para el consumo directamente de esta instalación. Evidentemente esto, como os comento, es ya una realidad. Y la otra aplicación importante es el tema de la movilidad. Bueno, aquí en esta gráfica os presento un poco pues, los dos motores, tanto el motor eléctrico de batería como el motor de combustible fósil, en el cual pues, las pilas de combustible lo que ha conseguido es coger todos esos aspectos negativos que cada una de estas tecnologías proporciona y hacerlos suyos y hacer que realmente pues sea una de las alternativas que te van a permitir descarbonizar el sector de transporte, que es uno de los sectores industriales que más emisiones tiene, ¿no? Aquí tenéis en una foto simplemente para haceros una idea de cómo más o menos en el Toyota Mirai pues se distribuyen un poco los distintos componentes, ¿no? Ahí tenéis los depósitos de hidrógeno, la pequeña batería para las frenadas regenerativas y los picos de potencia, la unidad de control y el motor de tracción, que no deja de ser un vehículo eléctrico exactamente igual que el de baterías, lo que pasa que en este caso está movido el motor eléctrico por la generación que hace a través de la pila de combustible. Y no solo automóviles, sino también podéis ver carretillas, autobuses, y en las noticias habéis visto anuncios, por ejemplo, el último de Barcelona que van a adquirir 8 autobuses, o el último autobús que salió anunciado en Madrid, los trenes de Alstom que llevan ya casi año y medio funcionando en Alemania y que aquí en España pues vamos a tener el tren de Talgo, que es uno de los prototipos que se van a desarrollar, o transporte marítimo en el cual ya, pues sobre todo en las líneas nórdicas, pues eso ya es ya una realidad, el que se están ya funcionando y moviendo con hidrógeno como generador de ese movimiento de motor eléctrico, ¿no? Y luego, bueno, pues otra vez
que no voy a incidir mucho más en las distintas aplicaciones industriales que tenemos aquí. A modo de ejemplo, algunos de los proyectos que yo he intentado destacar en esta presentación de los que tenemos en marcha en el centro, este me parece fundamentalmente importante porque es el cómo regiones como en este caso Castilla y León o la nuestra Castilla-La Mancha, que son eminentemente agrícolas y tienen una gran cantidad de residuos agroindustriales, pues cómo a través de esos residuos, con unos procesos biológicos y unas pilas, en este caso de alta temperatura, se es capaz de montar ese sistema power to gas o power to power para poder, digamos, un poco aprovechar todo ese entramado de economía circular, ¿no? Este es uno de los proyectos que tenemos. Otro que habréis visto es la utilización de ese hidrógeno, pero no tanto como movimiento en los barcos, sino en lo que es el puerto, el área del puerto. En el puerto de Valencia, ese proyecto H2 Ports, lo que montamos es una hidrogenera que también va a ser portable para el movimiento de todos los vehículos que se utilizan para la carga y descarga y el transporte de los contenedores, y el puerto de Valencia es uno de los puertos que más movimiento tiene de contenedores, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto de desarrollo de UNCAR o el proyecto Together, que es para aplicaciones domésticas, que aquí en Europa pues estamos bastante más atrasados, y esto en países más asiáticos pues están de alguna manera muchísimo más avanzados, y en donde ya en las casas pues existen ya calderas de microcogeneración en donde se utiliza el hidrógeno como principal vector energético, ¿no? Una de las aplicaciones que hemos desarrollado, y sí me pareció importante el contárosla, es, bueno, los chicos en el centro han desarrollado esta app que es gratuita, que se puede descargar de Google Play, y es una app que, llevándola en el móvil, en el vehículo que tienes, te va diciendo continuamente cuánto gastarías, cuál sería el comportamiento de tu vehículo si ese vehículo fuera de hidrógeno, qué cantidad de consumo de hidrógeno tendrías, etcétera, etcétera. Y esto sí que te da una información muy importante para poder tener en todo momento pues cómo sería ese trayecto en el supuesto caso que, en vez de ser combustible fósil o incluso un coche eléctrico, fuese un coche eléctrico movido con hidrógeno, con pila de combustible, ¿no? Y otros dos proyectos también importantes, he intentado seleccionar algunos diferentes. Uno es electromovilidad minera, que es con Chile, en el que se está intentando desarrollar vehículos que se metan en las minerías subterráneas que estén movidos por hidrógeno, y el otro es un Interreg Sudoe, que es los edificios cero neto emisiones, ¿no? Es edificios en donde tienen una continua demanda de tanto de frío como de calor como de electricidad, como puede ser un hospital, pues ser capaz de poder diseñar esa red inteligente o ese smart grids para poder darle esa solución y que pueda estar perfectamente asegurada y aislada de la red. Otros proyectos como el que habéis visto ahí, el de Iberdrola o el tren del Talgo, que os he mencionado antes, que son proyectos en los que, bueno, pues han surgido en los últimos tiempos, iguales que los que podéis tener en Castilla y León. Bueno, pues dicho todo esto, haciendo una especie de conclusión, en donde realmente todo esto que os acabo de contar, que ya es una realidad, como habéis visto, con proyectos y con ejemplos reales, pues puede repercutir, ¿no?, en vuestra región o en Castilla y León. Bueno, evidentemente ahí tenéis Compostilla, ¿no?, el proyecto que se ha anunciado por parte de Endesa para intentar bueno, pues meter dentro de Compostilla como un montón de proyectos que tiene la empresa, que ya veis ahí que están cerca de los 3.000 millones de euros, pero sobre todo lo importante es que sean más de 2.000 megavatios de potencia renovable con esos electrolizadores, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que nos va a permitir poder empezar a dar pasitos y posicionarnos en igualdad de condiciones con otros países europeos, como pueden ser Alemania, ¿no? Pero no solo ese, sino que también tenéis el proyecto de la Robla, ¿no?, la planta de hidrógeno que ha anunciado Enagás, en donde, bueno, pues ahí veis que realmente el electrolizador va a ser de 32 megavatios, una planta fotovoltaica de 150 megavatios, y al final lo que vas a conseguir es producir hidrógeno e hidrógeno verde, hidrógeno renovable, y 12 toneladas.
O sea, realmente aquí el problema no es tanto el gestionar ese proyecto y esa inversión tan grande como país, sino que, bueno, pues luego lo que hay que es rentabilizar y saber para qué tengo que utilizar ese hidrógeno y en dónde lo puedo meter, porque realmente es lo más importante, ¿no? El saber realmente en dónde voy a aplicar este hidrógeno y en dónde lo puedo consumir. Tenéis ahí abajo los famosos proyectos que os he contado antes del aprovechamiento de los residuos, de la economía circular. Yo creo que Castilla y León, igual que Castilla-La Mancha, tiene una gran cantidad de residuos. Esos residuos se pueden aprovechar haciendo que el proceso sea completamente cerrado y realmente son en muchos de los casos residuos que o bien es complicado manipularlos, manejarlos y transportarlos, o incluso cuesta mucho dinero el llevarlos a vertedero, ¿no? Entonces el hecho de poder tener esta capacidad para generar este syngas y que con esa producción de hidrógeno verde lo podamos metanar y podamos hacer esta captura de CO2 y de las distintas emisiones de los procesos industriales, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Tenéis ahí también, bueno, aquí he intentado, al final lo he dejado, ¿no? El tema de la investigación de hidrógeno. Ahí no he querido ponerlo porque seguro que se me olvidan muchos, pero bueno, el CIDAU, ICANCIL, CIUDEN, distintos departamentos de la universidad, otros centros tecnológicos que tenéis en Castilla y León que están trabajando y que están desarrollando distintos proyectos en los cuales están utilizando ese conocimiento que hay en España del hidrógeno y cómo el hidrógeno pues, puede aportar un valor añadido y una solución, ¿no? Y uno de los ejemplos que os pongo de la utilización de este hidrógeno como materia prima en la industria, que lo hemos comentado anteriormente, en una de las aplicaciones novedosas, pues es la empresa Laten Aluminio, ¿no? En donde realmente pues, ha planteado una inversión muy importante para poder utilizar este hidrógeno en la recuperación y transformación del sector del aluminio en los procesos industriales, ¿no? Con lo cual, realmente sí que existen ya sobre la mesa y de forma teórica pues muchísimos planteamientos que están utilizando pues todo lo que os he contado anteriormente en la presentación. Y para acabar, simplemente, bueno, pues realmente ninguno de nosotros somos inteligentes, ¿no? Y ni tampoco hemos descubierto nada nuevo, ¿no? Julio Verne en la isla Misteriosa en el 1874 ya preveía que el agua en un futuro iba a ser el combustible, o bien como agua, o bien como separaban sus componentes de hidrógeno y oxígeno, y realmente ha tenido que ser en el año 2021, cuando realmente, bueno, el año pasado, en el 2020, cuando realmente pues, ha empezado, digamos, un poco a definirse todos estos planes de desarrollo en los distintos países y estados miembros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar avanzar, como decimos, para que esto realmente sea una realidad y seamos capaces de conseguir esas economías de escala, ¿no? Que es lo que nos va a permitir el seguir desarrollando esta tecnología y hacer que poco a poco pues, vaya entrando en costes y vaya siendo una de las alternativas para la industria pues, viables, ¿no? Para descarbonizar y electrificar todas aquellas zonas en donde realmente es complicado. Y por mi parte, nada más. Espero haberos sido capaces muy rápido, y perdonar la rapidez, de transmitiros un poco lo que viene a ser el hidrógeno en las distintas tecnologías y sobre todo los proyectos reales, ¿no? Que realmente no es algo que estamos investigando, sino que ya está en la industria y está ya a escala de aplicación industrial.